Durante el 2019, en la Ciudad de México la discriminación por embarazo fue la causa con mayor número de casos registrados ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la capital. Las denuncias presentadas alcanzaron el 21.59% de los casos, hecho que sigue alertando sobre la vulnerabilidad que aqueja a las mujeres. Todo depende mucho del caso concreto y de las pretensiones de la mujer. Muchas veces las mujeres piden ser reinstaladas en su trabajo, por ejemplo, pero hay veces en que ellas ya no desean seguir laborando ahí y piden una indemnización, por ejemplo. De las 1.947 personas que durante el año pasado presentaron quejas ante el Consejo, solamente 315 de los casos fueron catalogados como actos de discriminación. Entonces, ¿qué puede ser considerado como un acto de discriminación en la Ciudad de México? Se establece que un acto de discriminación es un trato diferente, arbitrario. Arbitrario lo subrayo porque es justamente la palabra clave para poder determinar si estamos ante un acto de discriminación o ante un trato diferente que está justificado o que es razonable justo en términos de la ley. Es decir, que si en un restaurante se le niega el acceso a una persona porque el cupo es limitado, no estamos hablando de un acto de discriminación. En cambio, si se le niega el acceso a alguien por su tono de piel, forma de hablar o vestir, es un acto denunciable ante la COPRED. Una indicación del gobierno de la doctora Sheinbaum ha sido que ninguna persona puede quedarse sin ser atendida. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que venga aquí al Consejo y tenga un problema que es competencia del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México lo tiene que resolver. Víctor Diego, 21 Noticias.